¿Qué tal? Buen día. Soy el maestrante Brian Araoz Gutiérrez del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa de la Maestría en Nutrición Deportiva. Mi materia se llama Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular. Mi catedrático es el Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. El día de hoy les voy a hablar al respecto de las respuestas endocrinas del sistema de estrés a diferentes tipos del ejercicio. Primero que nada, hay que entender que la actividad física es una parte del estilo de vida humano, aunque un gran porcentaje de la población sigue siendo sedentaria. Los organismos vivos sobreviven manteniendo un equilibrio dinámico complejo llamado homeostasis, que está constantemente desafiado por factores perturbadores intrínsecos o extrínsecos, llamados factores estresantes. La homeostasis del organismo y sus amenazas por factores estresantes son externos o internos. Cuando alcanzan un umbral de complejo equilibrio dinámico descrito, se inicia una respuesta compensatoria adaptativa llamada respuesta al estrés, como parte de un proceso innato del desarrollo a través de la evaluación para proteger el organismo mediante el reequilibrio de la homeostasis, llamado alostasis. Si la respuesta adaptativa excede un cierto nivel, puede volverse perjudicial para el organismo. Ejercicio y estrés. El ejercicio representa un paradigma de estrés en el que participan muchos sistemas endocrinos reguladores para lograr la homeostasis. Estas respuestas adaptativas endocrinas pueden ser beneficiosas o perjudiciales en caso de superar un determinado umbral. El objetivo de estudio es la revisión para examinar las respuestas endocrinas adaptativas del eje hipotalámico pituitario suprarrenal por sus iniciales HPA, también las catecolaminas, citoquinas, hormona de crecimiento con sus iniciales GH y prolactina con sus iniciales PRL, a una sola sesión de ejercicio regular y 3 tipos distintos de ejercicio: de resistencia, de intervalos de alta intensidad o también conocidos como HIIT, y ejercicios de resistencia pero hablando de un peso adicional. Como dato técnico, una sola sesión de ejercicio de resistencia induce un aumento de cortisol, mientras que la actividad regular del eje HPA inducida por el ejercicio de resistencia produce un aumento relativo del cortisolemia basal. Una sola sesión o ejercicio regular induce respuestas máximas de hormona de crecimiento similares. El entrenamiento de HIIT es regular y reduce las concentraciones basales de cortisol, mientras que la respuesta de las catecolaminas se reduce en el HIIT regular en comparación con una sola sesión de la HIIT. La respuesta del eje HPA al ejercicio de resistencia depende de la intensidad y el volumen del ejercicio. Una sola serie de ejercicio de resistencia se caracteriza por una leve estimulación del HPA. El ejercicio y sistema de estrés. La respuesta al estrés mediada por el sistema comprende componentes centrales y periféricos. Las acciones periféricas de la respuesta al estrés incluyen las de los factores suprarrenales, del eje hipotalámico pituitario suprarrenal, HPA, el sistema simpático y parasimpático. El aumento de la respiración, el tono cardiovascular, la oxigenación, el metabolismo y la disponibilidad del sustrato energético son las principales funciones periféricas. En situación de estrés prolongado, el sistema simpático se activa continuamente en ausencia de una contraactividad parasimpática predominada en el sistema gastrointestinal superior, mientras que en el intestino grueso es estimulada por el sistema parasimpático sacro. Las funciones centrales de la respuesta al estrés incluyen la excitación, la agresión, el estado de alerta, la inhibición de funciones vegetativas como la reproducción, alimentación y crecimiento. El ejercicio y el estrés en el sistema del cuerpo nos menciona que hay muchos sistemas que están involucrados, como sería el sistema cardiovascular, el respiratorio, inmunológico, endocrino, musculoesquelético y bueno, mediante esta adaptación alcanzamos la alostasis. Durante el ejercicio, la homeostasis está controlada por muchos sistemas hormonales reguladores. Estas adaptaciones pueden ser beneficiosas para los adultos y jóvenes e incluye la mejora de la aptitud cardiorrespiratoria y la fuerza muscular. El ejercicio regular disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de diabetes mellitus tipo 2, así como el riesgo de algunas formas de cáncer. Durante el ejercicio, la homeostasis está controlada por muchos sistemas de hormonas reguladoras. El volumen mínimo semanal de actividad física
necesario para la inducción de efectos positivos sobre la salud es de 150 minutos de ejercicio de resistencia de intensidad moderada o de 60 a 75 de actividad vigorosa o una combinación de ambas. En los últimos años, para ser exacto los últimos 15 años, el ejercicio en intervalos de alta intensidad o los HIITs también se han empleado como una modalidad de ejercicio eficiente y eficaz para personas sanas y enfermas. Durante este tipo de ejercicio, una parte considerable de energía se deriva a través del metabolismo dependiente de la degradación de la fosfocreatina, la glucólisis, que se activa en mayor medida. Las adaptaciones de intervalos de alta resistencia son causadas por protocolos HIIT de corta duración de 20 minutos. Son similares a las inducidas por ejercicios de intensidad moderada de duración de mucho a larga. Por lo tanto, a menudo se utilizan como eficientes en tiempo a pesar de que son muy exigentes. Todos los tipos de ejercicio representan factores estresantes y sus variables a la homeostasis. La respuesta al estrés puede variar mucho dependiendo de la intensidad, si es alta o baja, la duración que sería corta, moderada o larga, y el tipo de ejercicio si es continuo o intermitente, lo que nos lleva a diferentes niveles de alostasis que también pueden variar y ver influenciada en los parámetros como edad, sexo, nivel y la formación. Ejercicios de resistencia. Los ejercicios de resistencia es de los más estudiados y el cual involucra grandes músculos y se basa principalmente en un metabolismo dependiente de oxígeno. El rendimiento depende del consumo máximo de oxígeno del VO2 max, así como el umbral de lactato en sangre y la eficacia y la eficiencia energética o el costo de oxígeno para realizar ejercicio contra una determinada carga externa. El ejercicio de resistencia es el metabolismo energético durante el ejercicio de resistencia que ocupa lo que es la oxidación de grasas y los carbohidratos. Y uno de los múltiples beneficios que sería la mejora de la función cardiorrespiratoria, las adaptaciones al entrenamiento de resistencia que incluyen la regulación positiva de la prooxidación y la antioxidación de biogénesis mitocondrial y la angiogénesis. El ejercicio de intervalos de alta intensidad, los HIITs, se ha propuesto como una forma alternativa de combinar ejercicios de resistencia de alta intensidad que requieren menos tiempo e inducen adaptaciones similares al ejercicio de resistencia prolongado. El HIIT se refiere a ejercicios de corta duración realizadas a alta intensidad, aproximadamente un 85% de VO2 max, repetidas varias veces después de un intervalo de recuperación específico. Aquí les pongo unos ejemplos que serían el ejercicio de intervalos de alta intensidad realizado entre el 85 y el 100% del VO2 max con una duración de 12 segundos a 4 minutos, siendo un minuto el más común e intervalos a igual. El otro sería el ejercicio de intervalos de sprint con sus iniciales S y E, realizando al máximo correspondiente intensidades de mayores a 150 y 200% de tu VO2 max, con duración de solo 5 a 30 segundos. También hay que destacar que la degradación de fosfocreatina y la glucólisis contribuyen en gran medida al suministro de energía en el HIIT. Durante el episodio inicial de ejercicio, específicamente durante el CIE. En consecuencia, tanto el CIE como el HIIT activan en gran medida el metabolismo y dependen del oxígeno y se consideran métodos eficaces y eficientes en el tiempo para mejorar el rendimiento físico y salud. El ejercicio de resistencia con una carga externa puede ser en forma de pesas, máquinas u otros implementos como bandas elásticas. La intensidad del ejercicio de resistencia está determinada por la carga que se puede levantar o mover una sola vez. A eso le denominaremos como repetición máxima o 1RM. Las variables de este método dependen de un 1RM utilizando el número de repeticiones para un programa de resistencia, ya sea que quieras generar hipertrofia con un 65 y 85% o que sea intervalos con descanso de 30 a 90 segundos, el de fuerza de un 85% con descanso de 2 a 3 minutos y resistencia muscular de un 65% pero con descansos más cortos. Incluso hay evidencia que nos muestra que la hipertrofia se puede conseguir con entrenamientos a un solo 30%, pero realizando los ejercicios hasta el fallo o el agotamiento. Las catecolamidas. Para hablar de catecolamidas hay que entender que el sistema simpático y su organismo eferente, la médula suprarrenal, participan en la respuesta de lucha y huida ante un factor estresante.
las concentraciones de catecolamidas en el sistema nervioso simpático y en el plasma regular de la producción de la glucosa hepática y el metabolismo de los lípidos durante el ejercicio de resistencia. Y también hay que destacar que aunque se desconoce la duración mínima que se requiere de una sola sesión de ejercicio de resistencia para la ignición de secreción de catecolaminas, aunque hay muchos tipos de ejercicio, especialmente en competición, el aumento de catecolaminas. La secreción de catecolaminas aumenta de manera desproporcionada por encima de un cierto nivel de concentración de lactato. También un dato curioso o dato adicional es que los atletas entrenados en resistencia demuestran una mayor respuesta de epinefrina durante una sola serie de ejercicio de resistencia en comparación con los otros no entrenados que ejercitan a la misma intensidad relativa. Esta adaptación crónica se denomina médula suprarrenal deportiva. Y los papeles de las citocinas sería entender que el sistema de estrés responde activamente a muchas señales circadianas, neurosensoriales y transmitidas por la sangre. Estas señales incluyen citocinas como el factor de necrosis tumoral, con sus iniciales TNF, la interleucina y la interleucina tipo A, tipo IL-6, que participan en reacciones inflamatorias mediadas por el sistema inmunitario. Es posible que el desarrollo de mecanismos adaptados y la corteza suprarrenal o el aumento del catabolismo de la IL-6 circulante pueda conducir a una respuesta de funciones atenuada del eje HPA al aumento crónico de la IL-6 en concentraciones. La hormona de crecimiento y prolactina, la respuesta de la GH, que serían las iniciales de hormona de crecimiento, al ejercicio de resistencia está regulada por la hormona liberada, que se secreta en el hipotálamo y actúa sobre las células somatotrópicas de la hipófisis anterior. Diferentes tipos de ejercicios modifican la respuesta de la hormona de crecimiento inducidas por el ejercicio de resistencia. Varios estudios demuestran que las concentraciones de hormona de crecimiento aumentan con ambos. La respuesta a la hormona de crecimiento al ejercicio de la resistencia está regulada y también nos menciona que esto es a través del hipotálamo y que actúa sobre las células somatrópicas de la hipófisis anterior. Incluso una sesión corta de ejercicio de resistencia de intensidad moderada al 75% de 10 minutos es suficiente para provocar una respuesta de hormona de crecimiento inducida en el ejercicio, y la magnitud de hormona de crecimiento es de 300 a 500% por encima de las concentraciones en reposo, que puede durar hasta 3 horas el ejercicio. La hormona de crecimiento también, la respuesta no depende del ritmo diurno de la liberación de hormona, ya que la respuesta al ejercicio no está relacionada con la hora del día. Existe una pequeña cantidad de datos sobre la secreción de hormona inducida por el HIIT. Se observa aumentos significativos de la secreción de hormona de crecimiento después de una sola sesión de HIIT. Y como conclusión tenemos que es importante considerar qué tipo de ejercicio y qué umbral es el adecuado para los diferentes grupos y objetivos de personas que realizan el ejercicio, así como sugerir tipos de ejercicios apropiados para diferentes grupos en cuanto a salud, enfermedad y posteriormente introducirlos como modelos de prescripción médica. También tenemos que en cuanto a las catecolaminas circulantes, son importantes para el metabolismo energético durante el ejercicio de resistencia, y varios estudios nos demostraron que las concentraciones de epinefrina y norepinefrina después de una sola sesión de ejercicio de resistencia van en aumento, así como el ejercicio de alta intensidad, la elevación de epinefrina y noradrenalina es transitoria y regresa al valor inicial de la primera hora posterior al ejercicio. La respuesta del eje HPA al ejercicio depende de la intensidad y volumen del ejercicio realizado, ya que en una sola sesión se puede aumentar de forma aguda la secreción de cortisol y el cortisol a la remodelación muscular, regulando el contenido de proteínas musculares a través de la inhibición y síntesis de proteína muscular y estímulo de degradación de proteínas. Por mi parte sería todo, les agradezco mucho la atención y que tengan buen día.